Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar esta última mesa del día. Antes que nada, quería comentarles que para los que nos están siguiendo en streaming, si tienen algunas preguntas, nos la pueden mandar y podrán ser evocadas al final de esta mesa. Je vais maintenant parler en français par égard pour nos deux participants, qui sont tous les deux français. Nous allons commencer cette table par la conférence de Raphaël Cuir. Vamos a empezar esta conferencia con una conferencia de Raphaël Cuir. Raphaël Cuir es crítico y historiador del arte, es doctor de la Escuela de Altos Estudios Sociales y es representaciones del cuerpo. Como autor, publicó el desarrollo del estudio de la anatomía del Renacimiento al cartesianismo. Participa en la revista Art Press, para la cual coordinó un número especial sobre los Tibor y editó muchos libros, entre los cuales ¿Por qué hay arte en lugar de nada? Y como gran especialista de la hibridación en el arte contemporáneo. Es también presidente de la Asociación Internacional de los Críticos de Arte en Francia. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias por su presencia. Quiero agradecer a Tatiana Franck y Valentin Lossou, así como todos los que contribuyeron de cerca o de lejos a hacer posible este momento de intercambio. Me importa mucho y no fue fácil hacer coincidir el empleo del tiempo de todos. Estoy encantado que se haya podido realizar. Muchas gracias por su paciencia. Yo sé que su equipo es muy paciente. Les quiero proponer algunas hipótesis de reflexión sobre la hibridación como método del arte. Lo podemos... Yo sé que además en español ponen uno al principio de la frase, uno al final. El concepto de hibridación tiene significaciones diferentes que nos ponen en plena ambigüedad. Y como decía Robert Young, no hay una sola y correcta definición de la hibridación. Cambia al repetirse, pero se repite al cambiarse. Abordar esta ambigüedad en que el híbrido no siempre tuvo un sentido positivo en Occidente. En el siglo XIX es peyorativo y emblemático de usar en algunos contextos hoy los términos de creolización o mestizaje. Cada uno de esos términos tiene matices esenciales en el contexto de los estudios postcoloniales. Para mí, guardo el término de híbrido. La terminología de híbrido es desorden, exceso, hibris. Además, la palabra en sí viene del griego híbrida. Híbrida está... en su origen está compuesto por dos elementos totalmente diferentes y anormalmente reunidos. En biología es la mezcla de dos especies diferentes como la trucha y el cochino, el asno y el pájaro. Pero lo que voy a considerar sobre todo es una ampliación metafórica de esta definición biológica. Es heterogéneo en su composición, pero el arte da una forma de congeneidad a esta heterogeneidad. Es interesante notar los modernos cazaban los híbridos. Estaban en un proceso de purificación, de represión de las formas híbridas, pero como lo dice Bruno Latour, las características híbridas son la norma más que la desviación. Y la voluntad moderna persistió a pesar impuro, aunque los monstruos se reproducen y proliferan. La modernidad se manifiesta más bien en la producción de monstruos y de híbridos. Los híbridos y la cuestión de las categorías. Hoy el híbrido es una tendencia
Como la anatomía en el siglo XVII, su uso se encuentra en campos muy diversos, en tecnologías, en la estrategia híbrida. La economía puede ser híbrida, la teoría de la organización, la arquitectura, el diseño. Tratan de vender coches híbridos, incluso se habla de terapia híbrida. Así que el híbrido prolifera. Hay muchas razones. Mencionaré tres que me parecen esenciales: una científica, una quirúrgica y una tecnológica. Una razón científica viene del impacto de la física cuántica. La teoría cuántica cambió nuestra visión del mundo. Salimos del determinismo newtoniano, sustituumbre de Heisenberg, de indeterminación de la teoría cuántica. Hemos terminado con lo medible, etcétera, y viene el inestable, no medible o jamás totalmente medible. Los físicos ya no pueden expresar la totalidad de la naturaleza en una descripción y ya no puede haber modelo único completo. Y por lo tanto, este cambio de óptica tuvo el final de los grandes cuentos, y después tenemos el progreso de los implantes y de las trasplantaciones, la posibilidad de la hibridación entre el humano y en el objeto, calificado por Sloterdijk entre el humano y la máquina. Las hibridaciones funcionales se desarrollan y restituyen capacidades perdidas y mejoran la estima de sí mismo. Niels Bohr puede tener en personas de titanio. La asimilación del humano con la máquina no es una vejación, como dice Peter Sloterdijk. Y tercera razón, una razón tecnológica. Se trata del impacto de la cultura informática sobre nuestros manejos de representaciones a un nivel sin precedente que cambian las categorías y entre las categorías mismas. La frontera que separa lo real de la representación es borrosa. La ironía de Donna Haraway se ha vuelto profecía. El límite entre ciencia ficción y realidad social es una ilusión de óptica. Los cyborgs de nuestras ficciones son otra vez de actualidad. Las categorías están antropósofos, científicos, sociólogos y otros especialistas de las ciencias humanas. Cuando clasifican los seres, las cosas de acuerdo a criterios, y los artistas cuestionan todo. Hoy muchas obras son híbridos de categoría y nos incitan a escapar a toda lógica preestablecida para explorar el potencial de significados del mundo que habitamos y que transformamos. Incluso es una de las características del arte postmoderno recurrir a la hibridación. Pero la hibridación de que se trata aquí no se reduce a la famosa hibridación cultural denunciada por Raimi Gabadowski en las páginas de Nicolas Bourriot como una máquina que es una máquina que borra el origen de los elementos típicos y auténticos. La hibridación, cuyas obras consideradas aquí no trata de hacer multicultural por la buena conciencia de los artistas que las producen, al contrario, constituyen en sí una crítica de la máquina. Resolver las singularidades muestra la uniformización de una globalización que está muchas veces reduciéndose a la conquista de nuevos mercados, de las quimeras de un lado, que son de la antigüedad, como las pinturas de Archimboldo en el Renacimiento. La proliferación de los híbridos se desarrolla con el movimiento Dada, o sea, antes de la postmodernidad. Tienen con una pintura de cyborg contemporánea de los primeros cyborg, por ejemplo, Police de 1927. Vienen los montajes surrealistas, otro ejemplo de Raúl Osman con el espíritu otro tiempo.
y Miro, con esta mujer que tiene una cabeza con una llave encima, que es el flujo del pensamiento que se materializa. Desde la propensión de los artistas a hibridar y cambiar las categorías se manifiesta cada vez y un poco más incluso durante los últimos años. Pero si Christine Bussy-Glucksmann pudo distinguir lo que llaman una estética de lo híbrido, en lugar de identificar un arte híbrido, una corriente o un periodo híbrido. Se trata más bien de un método de creación que no tiene nada de sistemático porque los artistas recurren a la hibridación para algunas de sus obras sin que sea su característica para toda su obra. Incluso los artistas a veces no tienen un programa explícito de hibridación y la hibridación es la consecuencia del proceso creativo. Es un método privilegiado. Y si las hibridaciones asocian lo heterogéneo, lo diverso, el interés de las obras es dar una forma homogénea que da una capacidad de contraste al mismo tiempo que les hace más creíbles y acentúan. Les propongo tratar de hacer una tipología de las hibridaciones en el arte contemporáneo. Hay la idea que nada en el mundo es tan único como no poder entrar en una lista como algo exaltante y terrorífico a la vez. Tratar de clasificar hibridaciones es contrario a la lógica propia de la hibridación, que quiere resistir a las categorías preestablecidas y a cuestionarlas. Y sin embargo, sin clasificación no hay hibridación, ya que no podríamos hacer la diferencia entre los elementos hibridados. Así que hay que guardar el término de Borges. Las clasificaciones son tan solo comodidades para la inteligencia. Considero la hibridación como un método para servir terminaciones, mantienen una liga estrecha y dan una homogeneidad de la obra. Diferentes modos de hibridación pueden coexistir en la misma obra. Les propongo una primera serie de hibridaciones que serían las hibridaciones y la cuestión de la beligerancia. Esto para las hibridaciones que degeneran en lucha armada, y con el ejemplo de Émeric Louisset tenemos el keffieh palestino y la fabricación de kippahs israelitas, que debe ser chocante para los extremistas, pero sugiere una coexistencia pacífica a pesar de los intentos repetidos y esperanzas compartidos. Otro ejemplo, en un plan las cuestiones de guerra y amenaza terrorista, la obra de Cis lanza piedra en neón, un arma que se vuelve un juego. Es una muestra del peligro que transforma esto en proyectil potencial. Es una obra que trata en forma eufemista el problema de los kamikazes y la multiplicación de los atentados suicidas en el mundo. Evoca también la manera del contexto donde cada individuo instrumentaliza. Mismo tipo de oposición en una obra del dúo alias Los Carpinteros. La obra portaaviones híbrida la forma piscina, el descanso con la forma guerrera del portaavión. Tiene un aspecto lúdico de las connotaciones históricas de la historia de Cuba. El rol de Cuba con la Guerra Fría, Bahía de Cochinos y la crisis de los misiles de Cuba en 1962. Confronta la industria turística actual, que se volvió ahora indispensable para Cuba, y se vuelve un elemento económico, un factor económico muy importante para el país. Pero hay también dos fenómenos y muestra los generales que tienen albercas y casotas.
Esto es para la historia de que da lugar a un objeto cuyo efecto de sorpresa humorística interroga e incita a saber más. La hibridación aquí es una palanca heurística. Otra hibridación ligada a la guerra y más precisamente al instinto guerrero de los hombres, Deep Captive de Pascal Bauer, asocia dos armas, un misil y una masa. Hibridación de las materias, el aluminio, la madera, el sílex, el inox, que expresa la hibridación de épocas en una elipse contemporánea, como si el hombre de las cavernas estuviera viviendo en nuestra época. La fuerza visible de la obra, comparable al eslogan, depende de la economía y de la densidad propia a la elipse retórica. Segundo tipo de hibridación que tiene que ver con el capitalismo global. La forma híbrida sirve también para evidenciar el imperialismo económico y el fenómeno de aculturación que lo acompaña. Las esculturas del hibridan las materias y formas del arte precolombino con los íconos de la cultura pop americana, del universo de Disney o de los cartoons como los Simpson. Las 34 pseudoesculturas africanas de los hermanos Chapman, Family Collection 2002, dan la forma a la influencia imaginaria de un póster de hamburguesas. La omnipresencia de las marcas comerciales tiene un aspecto con una obra antigua de Ai Weiwei. El artista pintó en 1994 el logo de la marca Coca-Cola en una urna Han vieja de 2000 años. El encuentro de la cultura china milenaria con el capitalismo globalizado ironiza con una ficción de la ansiedad de la marca de soda, al mismo tiempo de los tiempos antiguos y de la cultura antigua de China. La hibridación de los tiempos y de las culturas denuncia, como lo hacen las obras de Nadine Ospina, el imperialismo económico de las multinacionales. Ruti Mantofani, artista indonesio, hizo la hibridación de una forma de una manzana con el globo terrestre, una manzana medio comida. Frente al símbolo de la marca, a la manera de la manzana de Newton, podría representar ahora una forma hegemónica sin límite. Apple es hoy la gran capitalización bursátil en el mundo, creando miles de millones de beneficios y animada para no pagar impuestos sobre sus miles de millones de beneficios. Se puede asociar también a esta forma de hibridación en relación con el capitalismo global la obra de la artista británica Yinka Shonibare, que se designa como un híbrido postcolonial. Shonibare hibrida la cultura africana y la cultura victoriana, introduciendo el tejido wax para el universo victoriano. Viste la burguesía que representa con modelos sin cabeza, maniquís sin cabeza. Este tejido está fabricado en Inglaterra en el siglo XVIII y estas obras de Shonibare revelan la complejidad de las relaciones comerciales entre los continentes y sabemos que son de gran violencia hoy todavía, sobre todo en el continente africano. Ahora regreso a otros tipos de hibridaciones. Hibridación y conocimiento. Estas hibridaciones con carácter registros del lenguaje y del saber, diferentes campos del conocimiento y categorías. Por ejemplo, el plano del metro de Londres, 1992, no va de este a la línea norte, sino la de los ingenieros a la de los filósofos, exploradores, periodistas, artistas italianos, sinólogos, músicos. Fuera organizado de acuerdo a una nomenclatura que depende de las ciencias humanas, del conocimiento, del viaje. Cuestionan nuestras categorías de valor, mezclan los objetos nobles, los desechos. El armario de vidrio de Marque Dion, clasificados los desechos recuperados del Támesis como si se tratara de reliquias preciosas de un museo de historia natural. El billar de Stéphane Thibet
híbrida los artefactos a la idea de la naturaleza, con su tapete verde que se define ante todo por su planeidad irreprochable, pero se transforma aquí en pasto de un paisaje de montañas, evoca René Daumal. Análogo es una palabra, y en esta novela de René Daumal hay una exploración para alcanzar el monte análogo, pero no es. Quiero decir que teóricamente podría existir en medio de esto. Así que estos montes que parecen existir en el billar nos llevan a interrogarnos sobre la relación entre nuestras capacidades de percepción y nuestra imaginación. Así el narrador del relato dice, estaba realmente en la realidad del monte análogo. Y el personaje es Pierre, que describe como era una facultad excepcional de ser con apariencia desiguales. La hibridación coloca en nuestros ojos lo que normalmente no podemos ver. Quiero decir que se podría teóricamente existir en medio de esta mesa sin que tengamos la menor noción. Hibridación y conocimiento, pero hacia una invención de sí, conocimiento de sí mismo. Aquí también se puede enlazar esta temática con el trabajo de Johnny Barre, este tipo de hibridación, ya que examina la construcción de las identidades a través de la historia de las relaciones entre África y Europa. Pero un artista como Leigh Bowery es también emblemático en su uso de la hibridación para transformar su apariencia, reinventarse a través de identidades variadas, delirantes y subversivas. Vampa eléctrica, cochino con lentes, arlequino sadomaso, clown gay, y todas estas de la diva, del monstruo, del glamour, del trash, de la génera, para hacerlos estallar. Como las transformaciones de Leigh Bowery, la de identidad del artista relativista de una fórmula lapidaria. Yo somos. Estas obras conjugan objetos precolombinos o africanos, recreados, y estas hibridaciones precolombinas, africanas y americanas e indias, y las pinturas del siglo XIX. Retrato de un devenir que ya no es la expresión del paso del tiempo, sino la exploración de las multiplicidades de un sí que toma lugar del otro. Estas self-hibridaciones de Orán hibridan también las técnicas, escultura, fotografía tradicional, negro y blanco, pintura e imagen digital. Están en esta tercera zona definida por Homi Bhabha, este espacio intersticial entre la posición del sujeto colonial y la del colonizado, que permite nuevas posiciones que emergen. Y para concluir, quisiera terminar sobre la función heurística de la hibridación. En el monte análogo, el discurso de Pierre Segol es el anagrama de logos. Es descrita por el narrador así. Lo oía, lo veía incluso tratar de la historia humana como un problema de geometría descriptiva. Y en el minuto siguiente hablar de los números como si se tratara de lógica, y el lenguaje tomaba sus leyes en la mecánica celeste. Estos juegos de lenguaje que hibridan los campos del conocimiento, los artistas los explotan en su lengua plástica para explorar nuevas formas, que es lo propio del arte. Pero si la hibridación es un proceso frecuentemente empleado por los artistas contemporáneos, es por la riqueza polisémica que tiene. Destruyendo nuestras categorías y nuestros a priori, la hibridación desestabiliza nuestras expectativas y nos pone frente a la inevidencia. La ambigüedad del entre dos que crea en el choque ocasionado por el encuentro de los contrarios o de lo que a priori no debería unir
forma única nos empuja a renovar nuestra manera de considerar los elementos del mundo. Aunque Nicolas Bourriaud desconfía del término hibridación, el artista define como radicante, ya que es semionauta, un inventor de recorridos. Inventa recorridos entre los signos, pero inventa con ellos trayectos a través de los cuales se elabora y corta fragmentos de significados y reúne muestras. No está muy lejos de la práctica de la hibridación. Tanto que la hibridación puede ser considerada como una de las formas emblemáticas de estabilidad del mundo en el que vivimos. Y cito otra vez, este medio ambiente inmediato, reactualizado y reformatado, donde lo momentáneo existe a largo plazo. Y Nicolas Bourriaud identifica la estética radicante. Podemos ver en la recurrencia de la hibridación el síntoma de una crisis de las categorías. ¿Acaso es una crisis del conocimiento con Michelangelo? Se llama impliquémonos o involucrémonos. Y lo que aparece como una crisis podría ser un nuevo orden, un caos sin descanso, para tomar la fórmula de Tony Baba, o como lo dijo Edouard Glissant, hablando de la creolización de la cultura en nuestro mundo, todo el mundo contemporáneo. Todo es un caos intercambiándose en una política de la interrelación. Muchas gracias. Pompidou fue director del Centro de Arte Moderno y desde entonces trabaja en altos posiciones como el Museo de Arte Nacional de África y de Oceanía en París y el Museo Palast en Düsseldorf. Su recorrido es impresionante: exposición de Berlín y Moscú en París en 1978 y 79. 2000, en 2000, en 1989, Maison de l'État en 2012, una imagen de Orgali, y así tenemos el placer de escucharlo. Muchas gracias a los organizadores por haberme hecho venir a México. Es mi primer viaje aquí y estoy fascinado. Esta invitación hace que estoy preparando en París una exposición que es Carambola, que va a abrir en un mes y que recorre el arte universal a través de asociaciones de obras y va a incluir ciertas obras híbridas, algunas que voy a mostrarles. Las imágenes de hibridaciones varias que voy a mostrar se ordenan siguiendo un pensamiento analógico y no una lógica racional. El pensamiento analógico todavía activa en el renacimiento de nuestra cultura en el campo poético y el racionalismo que ha tomado una posición dominante. Conocimos en París y que hacía realmente, nos contaban historias que solo funcionaban por sistema de analogía, que las narraciones unas con otras, porque eso nos lleva a tal cosa y esta otra a más. Y tenían realmente historias muy importantes y muy divertidas. La primera imagen, y como estamos en México, por favor, ¿pueden poner las imágenes? Como estamos en la Ciudad de México, voy a empezar con Linares, que hace figuras de papel maché. El Día de Muertos invité a la familia Linares a que produjera una obra para edición de Magos de la Tierra, que ahora está reconocida internacionalmente como es la primera exposición de dentales y artistas de otro país. Estamos en la red del arte internacional. Linares
realmente no era muy apreciado conforme al arte contemporáneo. La tradición de las quimeras, o sea, de ser híbrido y compuesto, se desarrolló mucho en la pintura occidental a partir del siglo XV, en la forma de diablos, unos más terroríficos que otros. Eso que Linares llegó a la mera intensidad análoga a lo que encontramos, y es un ejemplo de los más fuertes que existen en la Tentación de San Antonio del retable de Isenheim de Grünewald, que se encuentra en Colmar. Aquí tenemos una hibridación quimérica que nos lleva en el orden de la representación antropomorfo a esta copa del estilo Macaracas policroma de Panamá. Hay un grafismo curvilíneo de una intensidad increíble y que va alrededor de este cuerpo que nos hace pensar en un osaurio, y la cabeza se desarrolla aquí y todos los miembros se terminan con patas monstruosas, con garras. Es un híbrido a partir de todo tipo de saurios, connotaciones chamánicas y guerreras, y es una hibridación sauria o reptiliana. Y para seguir en el campo de la representación antropomorfa, tenemos un cuadro de Nicolau van Bracken. Es un autorretrato del 1720, o sea, 1720, que se encuentra en los oficios. Me sorprendió, puesto que son niveles de interpretación diferente. Este de Nicolau van Bracken, esta guirlanda es conocido en que llaman guirlandas, y las encontramos en la Madonna con el niño que está en el centro, y pertenecen a esta pintura clásica que viene del Renacimiento según el teorema de Alberti, una ventana al mundo y al exterior que tiene un elemento de la realidad. En realidad lo que estamos viendo, en lugar de la Madonna, la misma tela, o sea, tomar en cuenta la realidad de la superficie de la pintura, que es un gran descubrimiento de la pintura moderna del siglo XX, y aquí vemos que ya en esos años había la intuición, y además vemos, y es el tercer nivel de interpretación, hacia la cabeza del autor mismo. Esto es totalmente nuevo. Existe desde el siglo XVI el artista que se representa a sí mismo en su pintura, y rompiendo la tela y mostrando su rostro nos ve y indica el cuarto nivel de interpretación, que su mirada nos está llamando, y también la pintura nos ve las obras de intercambio fundamental para la apreciación de base entre el creador de la obra y el que ve. Sí, porque sin este el sistema se derrumba. Tenemos una hibridación pictórica, se puede decir, una interpretación totalmente diferente, porque aquí la pintura se usa dentro de una instalación que se puede calificar como naturaleza-muerte. El autor Branko Dimitrijević es lo que se llama un trípticos post-historicus, donde combina cada vez, a través de este tipo de neologismo algo raro, la cultura culta, si se puede decir, la cultura popular o cotidiana, donde se encuentra la pintura y un elemento de la naturaleza, que son los cocos. Quita la distinción entre categorías fundamentales, que es la naturaleza y la cultura. Expresión favorita de Dimitrijević, que realmente el Louvre se puede confundir con las de Vincennes,
Es una especie de naturaleza muerta, pero es totalmente exótico para los sistemas de nuestra cultura y se puede llamar hibridación posmoderna porque desarrolla este tipo de instalaciones desde los años 70. Fue uno de los iniciadores del pensamiento posmoderno. Estamos en un desnudo, vamos a pasar a otro desnudo, que es la cacería de la lechuza, una pintura francesa, una especie de alegoría, una fábula alrededor de realmente los encantos engañosos de la mujer. Esta era una caza y una cacería que se hacía todavía cada vez menos. Ahora está prohibida en Europa el cazar la lechuza, que consistía en poner una lechuza en una percha y empieza a gritar: aquí hay un diablo, hay un personaje diabólico que está jalando a la mujer, agita a la lechuza y empieza a gritar, y ese personaje híbrido de aves con cabeza humana están en las ramas, en donde tenemos un pegamento para que se quedan ahí, así poderlos apresar. Esto se hace a partir de un grabado italiano que da la connotación y la idea de esta fábula de moraleja. El grabado tiene el comentario, o sea, jóvenes hombres, húyanse y huyan también de bello rostro, porque si no los van a atrapar. En italiano era la palabra que a la vez designaba una lechuza y una cortesana. Y de hecho, vemos a la derecha que está guiñando el ojo y que indica a los espectadores que no es tonto y que con su gato va a verificar la naturaleza exacta de la chiveta. Puesto que estamos en el guiño, vamos a pasar a un ojo bastante tema del siglo XVII que les gustaba mucho en los libros, es de Rebus, es totalmente enigmático, agencia divina, y no entiendo realmente la relación con la imagen. Es muy interesante porque es una especie de un pie que ve, una suela vidente, así que nos lleva a un bastón de Sudáfrica. Los bastones eran muy importantes con los zulú y todavía lo son, porque es un objeto de prestigio, de poder. Es una sí que tenía un papel muy importante, pero con partes extravagantes que se les daba a los jóvenes durante la iniciación y después la llevaban en las ceremonias o situaciones de prestigio durante toda su vida. Aquí el zapato que debería de proteger el extremo de bastón y que debería tocar el suelo es realmente el pomo. Estamos en una hibridación caminadora, se puede decir. Allí pasamos a zapatos que son mocasines, como patas de oso, del Valle del Mississippi del siglo XVIII, que se encontraron en un despacho de historia natural y que están en la colección del Quai Branly. Su uso debía haber tenido un carácter chamánico porque tenía realmente, el brujo quería tener la agresividad y la agudeza de unas garras. Esto juega un papel en muchas culturas con un poder extraordinario donde podemos sacar la fuerza y las cualidades. Este tipo
calzado existía en otra forma, pero con una denominación diferente en el Renacimiento. Es uno de los pies del gran retrato de Holbein, y casi son cuadrados y se llamaban patas de oso. Así que encontramos el mismo tipo de connotación y de símbolo. Y ya que estamos en las pieles y los animales de piel, he aquí una obra de Thomas Grünfeld que se encuentra en el castillo de Arran, que es un híbrido de cisne y conejo. Vean la habilidad del artista cuando pasa de las plumas al pelo, que nos refiere a una larga tradición en la pintura de los animales, puesto que Udry, el gran especialista de la pintura de plumas y pelos, y se decía que realmente tenía mucha habilidad para pintarlas. Y tenemos una hibridación que se puede calificar de pelo y pluma. Allí encontramos, de hecho, va demasiado rápido. Aquí tenemos aves en este escudo desde la derecha con aves del paraíso. Son escudos hechos hace 20 años, es contemporáneo. En Papúa, en los Highlands de Guinea, que tienen una forma totalmente tradicional, se usan ahora para luchas más bien rituales, pero la decoración ha cambiado totalmente y se usan marcas de cerveza o publicidad o el nombre de Superman aquí a la izquierda para decorarlos. O sea que es una transformación y devolución radical de las formas antiguas en estas regiones, ya que se usan estas marcas de cerveza para poder realmente decorar estas formas de escudos. Vamos a decir que es una hibridación borracha. Aquí está la águila imperial, que es una especie de obra de arsenal y de manufactura, una gran obra de grandes diámetros. Tiene más o menos unos 62 metros y este objeto, este ensamblado extraordinario que data más o menos de 1860, únicamente es un arma blanca. Son para bayonetas, sables y espadas. Armas de fuego son las partes de latón, que son pedazos de fusiles o de pistolas, y aquí donde está el águila está hecha con realmente forros de espadas. Este tipo de objetos es un reciclado creativo, hecho a partir de piezas sueltas y de armas. Parece que eso se hacía muchas veces en los arsenales con armas que ya no servían y que se consideraban obsoletas y que ya no servían para nada. Y esta águila es monumental, excepcional. Seguimos en las armas con esta hibridación militar para pasar a una hibridación militante con este crucifijo, que es además un cuchillo muy probablemente español de mediados del siglo XVII. Es bastante sorprendente porque conocemos el término en argot de crucifijo, que realmente designaba a un cuñido en Francia. Cabe preguntarse que lo que provocó la creación del objeto, porque detrás de la figura del Cristo, que es ante todo una imagen de amor y de paz,
¿Por qué entonces este objeto, que es totalmente guerrero y agresivo? Dado que sería relacionar con la adquisición o la adquisición o un medio eclesiástico para su autodefensa, sigue siendo abierto, pero hay una interpretación que se le puede dar, que viene de Erasmo. Erasmo publica el Manual del Soldado en el siglo XVI, que se llama Enchiridion Militis Christianum, y da un arma, tanto como un libro. En este libro, Enchiridion significa en griego el puñal, y en griego latinizado es un manual. La explicación de Enchiridion Militis Christiani: forjé solo un Enchiridion, o sea, un pequeño puñal que jamás debe de salir de tu mano, ni en la cama ni en la mesa. Es el militante cristiano que defiende su fe, como lo dice: tomen ustedes realmente la espada del Espíritu. Encontramos un objeto análogo en Viridiana, en esa película de Buñuel de 1961. Buñuel cuenta, me acuerdo, que una religiosa de Zaragoza tenía un pequeño crucifijo que tenía un cuchillo que estaba junto a su rosario porque era algo para pelar las manzanas. Un Cristo funcional muy práctico. El Estado entonces prohibió este tipo de cuchillos en España porque consideraron que realmente no era adecuado. Seguimos con el crucifijo, con una carga mágica de Congo del siglo XIX. Si más bien tuviéramos que hacer una hibridación realmente embrujadora, la región de donde viene Congo se cristianizó desde finales del siglo XV. Con la llegada de los portugueses hubo un primer catecismo escrito en Congo, en lengua del Congo, en 1566 y otro en 1624, y después los europeos se retiraron y seguimos utilizando el crucifijo con cargas mágicas de las religiones tradicionales locales, y la cruz sobre todo correspondía a un simbolismo tradicional porque la cruz estaba representada en el mundo de los vivos y de los espíritus en la cultura mimbuila. O sea que realmente es un híbrido de la concepción religiosa, este cruce. Y pasamos a otro crucifijo en una máscara baulé del siglo XX. Lo más interesante en esta máscara baulé de la Costa de Marfil es que está coronada con un crucifijo, lo cual no se espera, pero los cuernos que normalmente estarían paradas están dobladas porque si no habría como una especie de antinomia entre un personaje diabólico y Cristo. Sin quitarlos totalmente, lo que se hicieron, se doblaron los cuernos hacia abajo. Es simbólico, sí, pero también se nos escapa la interpretación. Con este Cristo en la máscara tenemos una hibridación de salvamento. He aquí una hibridación de Orlán a partir de una máscara Ejagam de Nigeria, del Swise River, que se hace con una cobertura de piel de antílope, a veces en los cráneos y si no en una base de madera. Las coronas eran cabellos trenzados, además se les sostenía con alambre y lodo en la realidad,
Y cuando las mujeres las llevaban, aquí se están hechas en madera. Orlan hizo, y no sé si lo hizo realmente por fotomontaje o si la rehizo, no sé, pero puede ser uno u otro, un híbrido entre el fotomontaje y la construcción misma. Y esto se puede decir que es una hibridación cornuda. Esta trenza o cuerno puede ser una emanación de la función del cerebro, de donde sale una luz, y esto nos va a dar esta máscara e aro del Golfo Papú, del pueblo de Orocoló en Elema, en Papúa, donde es una lámpara de aceite sobre la máscara que está hecha con pigmentos, corteza y fibras. Aquí tenemos una hibridación luminosa y la flama de esta lámpara de aceite nos lleva hacia las armas de fuego. Y aquí tenemos esta versión inesperada, muy cercana de lo que vimos del señor Boert, del artista Boert, que era una metáfora, y aquí es todavía más serio, es una lanza zulú del siglo XIX en la parte escultada en forma de fusil. El fusil solo es metafórico porque está esculpido en madera y sin duda la idea era reforzar el poder de la lanza, dándole la fuerza de un arma de fuego. Los zulús eran realmente unos guerreros temibles a finales del siglo XIX. Ganaron varias batallas a los ingleses que tenían armas de fuego, mientras que los zulús solo tenían armas blancas. Y a pesar de todo, fueron realmente vencidos al final de una guerra que duró varios años. Esto es lo que podemos llamar una hibridación superlativa del arma blanca y el arma de fuego. Ya que estamos en los fusiles, otra escultura de Sudáfrica es para apoyar la nuca de Tsonga, que es para apoyar la nuca donde se encuentra un fusil. Pienso que además este objeto debía servir también como un bastón. Ven realmente cómo era un zapato en aquel caso, y esto podía llevarse como un bastón, como un esceptro en situaciones de prestigio por los tsongas. Es el tipo de objeto que se asocia a un cierto estatus social. Los apoyanuca también tenían una importancia en los tsongo, que se enterraban los muertos con estos objetos para apoyar la nuca. Es un objeto que tiene cierta importancia. Se puede decir que el propietario podía dormir ampliamente, y tenemos una expresión francesa realmente que se puede dormir con el cuchillo debajo de la almohada. Aquí era un fusil debajo de la almohada. Y pasamos del fusil a los cartuchos. Aquí una máscara Grebo que se han vuelto muy famosas en la historia del arte, porque son las máscaras, según la gran leyenda del arte moderno, influyeron en Picasso y los cubistas, puesto que los ojos son pequeños cilindros, y estas máscaras tenían varias campanillas, que era la sonoridad cuando se llevaba al baile, y aquí las campanillas fueron sustituidas por cartuchos de cacería, quizás un poco menos de ruido que las campanillas, pero nos da un objeto comparable
ensamblados que funcionan según la teoría de Uri y May del arte moderno. O sea, es una hibridación de cartuchos que nos lleva a otra máscara totalmente sorprendente de Igbo, Nigeria, y la foto se tomó en 1959. Este tipo de máscaras se llaman tradicionales, pero hay que pensar que el aspecto religioso o mágico a veces está reequilibrado por un aspecto totalmente profano, y no sabemos cómo esta máscara de gas llegó a esta persona. Pero para nosotros provocan más bien el terror, porque nos acordamos de los soldados con máscara de gas que iban a la guerra de 1914. Aquí se puede imaginar que el dueño de la máscara haya pensado más en un elefante más que en la protección contra gases nocivos. Así que aquí se trata de algo que es del orden del ready-made, es una hibridación gaseosa, y todo esto nos lleva a unos ready-mades, y hay una combinación de obras de Duchamp y Man Ray. Es la foto de una exposición Duchamp-Man Ray hace unos años en París. Y en el primer plano tienen el portabotella de Marcel Duchamp, como Man Ray lo había vestido en su casa, poniendo en los dardos del portabotella pequeñas figuras que están empaladas, y atrás ven la cabeza que está en el portabotella y un busto en bronce del Marqués de Sade hecho por Man Ray. Saben que Duchamp decía siempre que cuando hizo sus primeros ready-mades quería absolutamente que sean objetos neutros, lo más desvinculados de cualquier afecto, de cualquier connotación personal o subjetivo. Y lo creemos cuando vemos el portabotella de 1918, pero sus amigos surrealistas transformaron la connotación, y esta idea de un portabotella vestido por el Marqués de Sade circuló en el medio artístico. Y colgado en el techo hay un verdadero portabotella de Duchamp. Es verdadero porque está firmado en el portabotella de Duchamp. Duchamp era tan feliz cuando se le pedía firmar un portabotella, porque sentía que esta obra, que era una provocación al principio, se estaba difundiendo, tomaba importancia, y no había imaginado la importancia que tomó en la historia del arte hoy. Y al lado esta es la reconstitución a partir de una foto de 1910 de un hotel Ibo de Nigeria, que se hizo a partir de botellas de ginebra que los holandeses llevaron a África, que están apiladas para formar este tipo de cilindro, un hotel religioso, y el azar quiere que sea un ready-made africano del principio del siglo, más o menos al mismo tiempo que el portabotella de Duchamp, de Marcel Duchamp, y que es la parte hembra del portabotella de Duchamp, si se puede decir así. Les muestro una foto de Man Ray que le muestra cómo había puesto los maniquíes sobre el portabotella alrededor de una cabeza. Yo creo que es la cabeza del Marqués de Sade que vino después.
Malraux calificó bueno, me equivoqué de botón. Pierre de Lettré chinos de ready-made natural. Es bastante correcto, ya que se trata de piedras que se encuentran en la naturaleza con estas formas extraordinarias. En algunos sitios particulares, la piedra de Linki es conocida porque no está trabajada, se muestre tal cual y muestra formas muy extravagantes. Estos ready-made naturales fue el triunfo de los letrados chinos que tenían algunos en su casa para contemplarlas y les ayudaban a evocar una cantidad de cosas que llamaba su imaginación. En cambio, estas piedras nos hacen pensar en este dibujo de Lebrun, dos cabezas de mujeres que parecen ratones. Hay una hibridación con el ratón, parece aquí, porque Lebrun se interesaba en las correspondencias entre ciertos animales y las caras humanas, y vamos a ver otro ejemplo después. Y aquí yo vuelvo a encontrar esta forma análoga en esta máscara Makonde de Mozambique o de Tanzania, no sabemos, que tiendo a ver como una hibridación animal. Parece más bien que sea la representación de una vieja mujer con el prognatismo que evoca un animal, pero sería más bien una mujer vieja. Es así como una intuición propia de la cultura Makonde de la teoría darwiniana. Es una gran integración de los rasgos humanos y animales, me parece. De esta hibridación animal pasamos a Orlan con este retrato y que tiene el mismo perfil alargado como las mujeres ratones que hemos visto antes. Y este doble retrato de Charles Lebrun del siglo XVII son bastante conocidos porque fueron grabados en 1804. Se encuentra en el Louvre, dos cabezas de cochino y dos cabezas de hombre en relación con el animal. Y se interesó en la fisionomía y en el lugar de los ojos, en la representación de la pasión del alma, y propone la asociación de la construcción de la expresión de los ojos con la estructura de la morfología de la cara del hombre que se confunde con el del animal. Y después Lebrun calculaba un número de parámetros geométricos en las caras de los animales y los utilizaba para las expresiones que quería dar a sus personajes en sus obras. Aquí es una hibridación porcina, se puede decir, que nos lleva a un altar de consagración de carro en Corea. Es un rito bastante común cuando se compra un carro. Aquí es un Hyundai y se coloca un pequeño altar adelante con alimentos, ofrendas y lo más importante, la cabeza de un puerco en la cual hay billetes bancarios, porque el puerco es signo de fertilidad, de felicidad y tiene una gran influencia para los niños y es muy fértil. Se vuelve a encontrar este tipo de altar de consagración en Corea, en unas oficinas frente a una computadora cuando se tiene una nueva oficina, por ejemplo.
Y este culto de consagración nos llega a un culto funerario que es el que se practica en Ghana, donde se desarrolló desde los años 50-60 una costumbre en la región de Dakar de enterrar los muertos en familias acomodadas, enterrar los muertos en sarcófagos que representan un momento importante en la vida del difunto. Aquí este Mercedes sirvió para el entierro de un dueño de una compañía de taxi de Dakar. La historia cuenta que cuando la procesión llegó frente a la iglesia, el sacerdote estaba un poco choqueado y decía que introducir un carro en la iglesia no era muy ad hoc. Y después de negociaciones en el sentido del culto, el Mercedes pudo entrar en la iglesia para el entierro de este personaje. En realidad es una hibridación funeraria. Y todo esto se vincula con un vehículo o con todos los productos o artículos de la sociedad occidental considerados prestigiosos y que llaman la atención en otras regiones. Encontramos también el avión y en esta máscara GLD hay un avión biplano. Las máscaras GLD están fabricados anualmente en Benín, un poco como durante el carnaval para nosotros y evocando eventos del año. Aquí tienen este personaje con un avión en su máscara. Y voy a terminar con la evocación, siempre en el orden del ritual y de lo funerario, de un altar realizado por mexicanos, por la familia Linares, en una exposición que hice en Düsseldorf en 2001 que se llamaba Los Altares. Había unos 60 altares religiosos, todos de hoy en día. Hice viajar a artistas, sacerdotes del mundo entero y fue una unión, una colección extraordinaria de formas, de colores, de altares de todo tipo. Y no tenía nada de tradicional como se piensa naturalmente. Por ejemplo, el altar de consagración del carro Hyundai que vieron era también reconstituido durante esta exposición. Y les pedí a los mexicanos y dijeron, ¿el altar a quién se debe dedicar? Y les dije, al artista desconocido. Y el artista desconocido se volvió un doble de Frida Kahlo, como ven en el centro, y después había músicos, escritores, todas las disciplinas culturales típicas de México representadas. Y esta exposición tenía como objetivo hacer una pregunta sencilla y fundamental para mí. ¿Un altar religioso contemporáneo es arte o no? Siempre no hemos encontrado la respuesta a esto, que preocupa a poca gente en realidad. Y me parece que la pregunta muestra bien los límites de la categoría y de la red del arte contemporáneo llamado contemporáneo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jean-Hubert Martin. Ahora vamos a empezar un debate con el público y como tenemos un poco más de tiempo, quisiera primero que regresemos, si están de acuerdo, sobre algo que podría parecerse un punto de divergencia entre sus dos propuestas. Raphaël Cuir, usted muestra el interés para la hibridación como una característica del arte contemporáneo y Jean-Hubert Martin habla del arte universal y acaba de presentar piezas muy diversas
tanto en su lugar como en su época. ¿Nos podría hablar un poquito más de esto? ¿Piensa que las definiciones de la hibridación que usan son diferentes o tienen algo en común entre ustedes dos? No traté realmente de definir la hibridación porque pensé que la mayoría de los oradores lo harían y quise mostrar más bien ejemplos muy variados, espero sorprendentes porque desconocidos. Y es eso que me interesa mucho más, porque soy antes que nada un hombre de museo. Lo que me interesa son las obras, los objetos, ponerlos en contacto con observadores. Me interesan mucho los análisis, pero desconfío mucho de las categorías. Pienso que nuestra sociedad, nuestra civilización occidental fue tan lejos en las categorías sobre el arte que se pierde lo esencial y sobre todo de las visiones globales. Un ejemplo tonto es la exposición que preparó en París. Cuando la presenté en el Museo de Arte Moderno, me dijeron no se puede porque hay muchas piezas de arte antiguo y en los museos de arte antiguo dijeron hay demasiado de arte contemporáneo. Así que hay lugares que no corresponden a una categoría como el Grand Palais, etc. Y así les voy a decir que eso es lo que me interesa, establecer puentes entre los periodos. Lo que me interesa es la historia larga y no la corta. Todo el sistema del arte contemporáneo es una especie de sistema encerrado sobre sí mismo, de connotaciones, y que tiene muy pocas relaciones con la historia en forma general y con otras culturas y con lo religioso sobre todo. Así que pienso que hay muchas cosas. Si queremos hablar de globalización, hay muchas cosas en nuestros conceptos y primero la taxonomía. Yo considero que la bonita presentación de Jean-Hubert Martin muestra bien que la hibridación atraviesa el arte también. Y su mirada poética, un poco a la Renoir, de lo que habló en el principio, hay una capacidad de creación de los artistas para mezclar las formas y eso da el arte. Pero lo que hay de interesante cuando se identifica la hibridación como un método es que se vuelve un modo de pensamiento más sistemático. Pienso en un artista como Grigorov. Hay lo que llaman el mapping en las técnicas informáticas que pone una piel de naranja en una cara. Hay medios técnicos que permiten dar una credibilidad a formas de representación e hibridación que son estupendas. Cuando se ve por primera vez, estudiamos lo que proponen. Yo también desconfío de las categorías, de las tipologías. No me gusta nada fijo. Y hay que tratar de encontrarse en lo que sucede hoy en día. Y traté de subrayar que algunos artistas pueden recurrir al principio de la hibridación, pero en forma variada y quizás más sistemáticamente hoy en día, gracias a los medios informáticos que provocan nuevos imaginarios también. Quisiera agregar algo. Se podría pensar que representar, por ejemplo, una naranja en el mármol es una hibridación. No es.
Es lo que hace el arte desde siempre. Se transpone a otra materia, un objeto, un personaje. En cambio, cuando Vindelvoye reproduce o hace reproducir por un indonesio un concreto en una madera muy esculpida, la hibridación no es mostrar una fábrica de cemento muy resistente hecha de metal normalmente, sino haberla representado en madera, o sea, una materia que no tiene nada que ver con la fábrica de concreto. Maintenant, nous allons donner la parole à l'audience. Si vous avez des questions pour les orateurs, s'il vous plaît, allez-y. Mi pregunta va para el historiador del arte Jean-Hubert Martin. Ma question est pour Jean-Hubert Martin. ¿Cuáles fueron los parámetros Quels ont été les paramètres de la curaduría de esta exposición? ¿Cuáles son las connotaciones políticas en cuanto a la selección de obras? Porque menciona que muchas de ellas están más dentro del lado del arte moderno, pero también está un poco del arte contemporáneo en relación a las piezas de Orlan. Pareciera que Orlan es la única artista seleccionada dentro de su curaduría que es artista contemporánea, mientras que los otros artistas que no necesariamente sean como blancos, están como del lado más tribal, primitivo, artesanal. Entonces, quisiera saber si hay alguna selección de artistas que no sean necesariamente blancos, que estén dando como un discurso de hibridación hacia, o sea, como del negro, del asiático o del, no sé, cualquier otra raza, hacia el otro lado, o sea, en este devenir el otro. Bueno, primero me encuentro en este panel que es denominado arte contemporáneo, pero si no me habría puesto en otro capítulo, porque mi meta no es para nada hacer una demostración del arte contemporáneo. En cambio, en las imágenes que mostré, otra vez no fue dictado por ningún criterio que usted ha mencionado, sino por obras mismas que me parecen particularmente sorprendentes. Y de todo tipo, pero había muchas del siglo XX. Me revelo contra el término de artesano. Cuando es africano es un artesano y para nosotros en Europa es un artista. Y cuando hice la exposición fue uno de los parámetros fundamentales que no fue bien comprendido, no como hoy en día, que un creador de forma de otra cultura, ya sea africano o blanco, es un artista y no necesariamente un artesano. Y de todos modos, la diferencia entre artista y artesano somos nosotros, los expertos occidentales, que lo hacemos en nuestra cultura, y en su cultura de ellos no tiene ningún sentido. Ella es un primer dato. Así que hay muchas obras que son del siglo XX, que son muy difíciles de fechar, más o menos del siglo XX, que provienen de culturas no occidentales. Las considero como modernas. Hay que parar con estas categorías. Yo sé muy bien que la modernidad fue creada en Occidente según los parámetros enunciados, pero hay una forma de modernidad que existe en otras culturas y que es muy equivalente a la nuestra, y hay que dejar de hacer estas distinciones que son de tipo colonial. Pero no tuve la menor ambición de ir a equilibrar a las mujeres, los hombres, los blancos, los negros, para nada. Y a-t-il d'autres questions?
d'aller équilibrer les femmes, les blancs, les noirs, etc. dans cette présentation. Tenemos una pregunta que por parte de alguien que nos ve en internet, es Lucía. Dice, ¿es posible considerar que habría 3 etapas históricas en los procesos de hibridación? Yo creo que acaba de contestar en parte. Evoca la magia ritual asociada a las necesidades básicas de sobrevida. El siglo XX, caracterizado por la conceptualización, estilización y racionalización. Y el fin del siglo XX, caracterizado por una crítica social hacia el imperialismo en todos los aspectos del término. Yo no quise extenderlo en un enfoque transhistórico. Es cierto que debemos poder identificar modos de aplicación de la hibridación a campos más específicos de la acción y reflexión humana. Pero ¿por qué no? No tengo una opinión precisa. No amplié a tal punto. No quise resumir todo a la hibridación y hacer que todo gire alrededor de la hibridación. Me parece que otra vez es un esquema histórico que corresponde a lo que encontramos en toda la literatura casi, y donde yo buscaría más bien a crear una distancia. Así que si no hay preguntas, yo sí voy a hacer preguntas. Para Jean-Hubert Martin, quisiera saber si en el proyecto de exposición que acaba de anunciarnos y presentar, esta idea de asociar y crear correspondencias analógicas entre formas, ¿le parece un método apropiado para el objeto híbrido? No pienso que sea más apropiado para el objeto híbrido más que a otros. Primero, preciso que lo que mostré no es el proyecto de mi exposición. No he contado, pero hay un número de obras que mostré que van a estar en la exposición, pero agregué muchas más. Así que no creo que sea particular de la hibridación. En cambio, lo que creo es que si en mi proyecto de exposición hay muchos objetos híbridos, es porque nos fascinan hoy en día. Nos fascinan. Y tratamos de explicarlo un poco en la mañana, y Rafael habló de esto. Está en el arte contemporáneo porque encontramos muchas evidencias en el arte contemporáneo de obras híbridas, y de ahí que tienen una incidencia sobre el pasado y sobre nuestra mirada sobre el pasado, y recupera un interés para obras más o menos híbridas. Me doy cuenta de que lo que mostré, estamos un poquito lejos de la hibridación, están al límite de la hibridación, pero pienso que hay mucho interés en general para este tipo de proceso creativo, y no es de hoy. Nos viene desde Dada, de los surrealistas, y ya pasamos a través de todo eso, la mirada de Breton sobre los objetos, y ya estamos formatados o formados para tener una mirada aguda sobre este tipo de objetos. Y se podría precisar además que hay un momento en que los híbridos son representaciones precisas que dependen de la mitología griega, Dafne, a punto de ser agarrada por Apolón y transformándose en asno. Son representaciones de híbridos, no es un método de creación en sí. Mientras que aquí pasamos en algún momento al híbrido como método de creación después y proceso creativo posteriormente, pero libremente.
sin responder a temas iconográficos. Y voy a agregar que lo que nos toca en las quimeras o en ciertos tipos de quimeras o en los híbridos de representación de dioses con cabeza de animal, lo que llama nuestra atención hoy en día más que hace algunas décadas, es la nueva concepción que tenemos del hombre hoy en día, que ya no está extraído de la naturaleza o opuesto a los animales, sino perteneciente a los seres animales y todo el nuevo concepto de la ecología que tenemos actualmente. En sus dos presentaciones vemos claramente un interés para la problemática de los coloniales, también en el uso de la forma híbrida como potencial subversivo para romper categorías o para invertir relaciones de dominio entre diferentes culturas y diferentes sociedades. Piensa que el híbrido hoy tiene en su origen esta capacidad de subversión en las sociedades contemporáneas. Como traté de mostrarlo, puede tener la fuerza del oxímoro, puede articular los contrarios y darles un fuerte impacto, pero allí también no hay una receta, no hay una regla, se pueden hacer malas hibridaciones que son un fracaso y el discurso es un fracaso también, pero en otros momentos puede funcionar y podemos decir que estamos llenos de imágenes. Decimos que estamos llenados de imágenes, pero una forma de hibridación es una manera de sorprendernos y dar una fuerza a un lenguaje. Pero no es porque se es híbrido que tenemos éxito. Tenemos otra pregunta que nos llega de Guzmán. Quisiera saber de qué forma la composición de la obra híbrida afecta el carácter individual de la obra o de la persona representada. Pienso que aquí también, si la hibridación está bien lograda, si hace pasar la intención del creador o de la creadora, es que funciona y que tiene su propia homogeneidad y que allí encuentra su fuerza. Si no está bien lograda, es entonces una especie de ensamble heteroclito que no transmite su mensaje. Quisiera agregar a eso, también es cuestión de espacio, tiempo y quién la ve. Hay siempre esta evolución de la mirada de que jamás hablamos en el arte contemporáneo, siempre hablamos de un cierto número de fenómenos como verdades realmente inconmensurables, sin tomar en cuenta las doxas, los dogmas que se nos imponen y también ideas absolutas. Se hace hoy también. Hay también este fenómeno de moda que es hoy la hibridación. Muy bien, pero quizá dentro de 50 años lo vean otra vez, tal estatua de Camboya con cabeza de caballo y un cuerpo humano perfecto como un horror. Esto cambia según la sociedad, las preocupaciones del momento y los grandes temas de la sociedad. Si quieren hacer algunas preguntas. Est-ce que vous voulez poser des questions? On va profiter de la présence de Raphaël Cuir et de Jean-Pierre Martin. Si no hay más preguntas, donc on peut clore cette table et remercier les participants par un grand applaudissement.